Si quieres escribir tu historia, ¿cómo lo contarías? ¿Cómo contaría mi propia historia? En primer lugar, usaría el modelo que Joseph Campbell descubrió en los años 70, después de haber sido muy analítico en el estudio de los mitos y del psicoanálisis junguiano. Se dio cuenta que las historias que llegan a impactar cubren los arquetipos que Jung mencionaba, pero a través de un giro muy importante: el héroe. Contaría mi historia al estilo del viaje del héroe, que es un modelo narrativo que funciona para atrapar la atención. Por ejemplo, te diría, había una vez un muchacho que desde pequeño nunca podía tener una conexión honesta con las personas porque vivía con mucho miedo. Aunque sus padres le amaban, este muchacho, este niño al principio sentía que era un error haber nacido. ¿Por qué tendría esa idea? Posiblemente porque escuchó o cree haber escuchado que sus padres decían eso de él. Así que cuando fue adolescente, este muchacho comenzó a aislarse de las personas, al punto en el que tenía miedo de salir a conocer a más amigos y relacionarse con el mundo. Al principio eso era una afrenta porque sus propios padres lo obligaban a relacionarse. Recibió bastantes golpes durante mucho tiempo porque no se quería relacionar y tenía que ir al estudio, obviamente a tener grupos sociales. Pero un día después de muchos años, logra él empezar a reconocer en los demás una forma de unirse, de relacionarse, mejor dicho. Se dio cuenta que podía hablar con ellos de cosas que en su soledad le habían sido importantes, como la lectura, como las películas, como gustos musicales, y empezó a utilizar eso como punto de conexión. Hablaba de la música de ese momento, que era el heavy metal, que era el rock, que era la música alternativa, el rock progresivo, y todo eso hizo que algunas personas se interesaran por cómo estaba expresando las cosas. Este joven empezó a tener entonces grupos sociales en los que se relacionaba, pero al mismo tiempo elegía con quién se relacionaba. No permitía que cualquier persona llegara a su propio círculo, sentía que él tenía el poder. Sin embargo, todo eso le causó muchos más conflictos, porque era muy exigente en cuanto a la parte relacional. Las personas que llegaban a su vida tenían que cumplir sus estándares, que fueran cultos, que fueran interesantes y que además nunca le cuestionaran sus propias ideas. Cuando llega a la edad de 30 años, se ha dado cuenta que aunque ha conseguido tener un círculo social aparentemente conciso, las personas estaban con él como haciéndoles un favor, o al menos eso es lo que percibía este joven. Y las relaciones románticas que llegó a tener también deberían de ser como él las exigía. Las cosas se hicieron tan complicadas que internamente se crea una crisis existencial y este joven termina deshecho. Su primer crisis a los 30 años le da a él una sensación de poca valía, como si ya no tuviera ningún sentido estar en el mundo. Y es allí donde comienza un cambio radical en su vida. Encuentra por casualidad en un día, después de haber pasado una noche al día siguiente, después de haber pasado una noche con ataques de pánico y ansiedad, producidos obviamente por toda esta angustia, por toda la expectativa no cumplida, al día siguiente encuentra en una de las cafeterías más populares de la Ciudad de México un libro de portada azul con letras doradas. Este libro, llamado Un Curso de Milagros,
parece llamarle la atención. Así que el joven lo empieza a leer y desde sus primeras hojas empieza a engancharse porque se da cuenta que el objetivo que tiene este libro sigue siendo la paz interior. Una paz que se da cuenta que él necesitaba, que tal vez estaba cansado ya de estar buscando quién lo pudiera complacer. Ahí comienza la llamada. Se le llama al cambio. Llega el Espíritu Santo como un maestro interior que lo llama a cambiar. Se encuentra con Jesús, una figura emblemática y arquetípica dentro de su propia mente que le muestra otro camino. Así que este hombre comienza a caminar con Jesús durante un año con la aplicación de las 365 lecciones. A medida que caminaba con el curso de milagros, se dio cuenta que podría reentrenar a su propia mente para tener un enfoque completamente diferente de las cosas. Y es allí donde se da cuenta entonces que su vida no era más que una expresión de lo que él pensaba. Cuando aprende esto de su maestro Jesús, es cuando él entonces comienza a hacer cambios muy fundamentales. Sus relaciones empiezan a mejorar porque definitivamente se dedicó completamente a estudiar con ahínco todos aquellos elementos que este sistema de un curso de milagros le estaban aportando en su vida. ¿Cuál será la sorpresa? Que antes de que terminara el año de práctica, ya había hecho cambios tan profundos que la gente lo empezó a ver diferente. Lo veía más amigable, mucho más empático y sobre todo con un mejor humor. Lo recordaban a este joven como un señor adulto a la edad de 20 años, adulto, viejo, amargado, y ahora a los 33 años lo veían mucho más jovial. Y es allí cuando termina la última parte de esta historia, porque él ahora, al estar ya más tranquilo y en paz, comienza a recibir las peticiones de ayuda que muchos le empiezan a hacer. Le empiezan a solicitar que les enseñe a ellos cómo logró poder haber hecho este cambio tan profundo y radical en su vida. Y él comenzó a dedicarse a enseñarles a los demás cómo lograrlo. El final de esta historia se sigue escribiendo, pero lo que sí podemos ver en esta historia es que sigue la alegría, la paz y la felicidad de este buen hombre que muchos conocen como Moss. ¿Qué te parece, querida amiga? Así lo contaría. ¿Tú cómo la contarías? Déjamelo aquí en los comentarios.